Bien, comencemos en primer lugar señalando algunas características distintivas del teatro del siglo XX, haciendo dos salvedades. En primer lugar, que aunque señalemos características distintivas, características, por así decirlo, que nos permiten diferenciar este teatro del siglo XX como novedoso con respecto al teatro que se había producido anteriormente desde el punto de vista histórico, aunque estas características nos presenten un teatro diferente, hay que decir que las características del teatro tradicional anterior al siglo XX siguen perviviendo durante el siglo XX. Y la segunda salvedad es que estas características que vamos a señalar como propias del teatro del siglo XX, en este periodo que nos ocupa, y concretamente aquí en España, van a hacer su aparición de forma todavía, en la mayor parte de los casos, embrionaria. Y de hecho, como tendremos oportunidad de comentar más adelante, el tipo de teatro que de alguna manera podríamos considerar una avanzadilla con respecto al teatro que luego se va a producir en la segunda mitad del siglo XX, como más diferenciado con respecto al teatro de épocas anteriores, ese teatro que podría ser interpretado como una avanzadilla es un teatro que va a tener un seguimiento minoritario por parte del público. Y no hay que olvidar que el público es un elemento fundamental a la hora de que una representación teatral sea llevada a término. Bien, pues estas características distintivas que vamos a señalar tienen que ver con la tipología textual, es decir, qué es el teatro, con la temática, con la trama o la historia que se representa, con el texto y con la puesta en escena. En cuanto a la tipología textual, recordemos que el teatro es un texto dialogado en estilo directo y destinado a la representación en principio sobre un escenario. Bien, pues este aspecto de texto destinado a la representación, este apartado de la representación va a tener una importancia trascendental porque el teatro ante todo es considerado un espectáculo escénico, hasta el punto de que en algunas ocasiones el texto propiamente dicho va a desempeñar un papel secundario. Por otra parte, hay que señalar, aunque insistimos, ello se produzca todavía de manera muy embrionaria, muy poco aparente en este periodo de la literatura que estamos estudiando hasta 1939, hay que señalar, decíamos, la irrupción de los guiones cinematográficos, televisivos y radiofónicos, porque también estos textos son textos escritos, junto a las oportunas acotaciones, en diálogo, en estilo directo, y desde este punto de vista, pues hay una gran proximidad entre los guiones que estamos comentando y los textos propiamente teatrales. Desde el punto de vista de la temática, una vez más, tenemos que subrayar la importancia de la temática existencial, el hombre enfrentado a su destino, a su condición humana. Los conflictos sociales, efectivamente, el teatro en muchas ocasiones va a ser un eco de esa conflictividad social que se va a ir produciendo a lo largo del siglo XX, a eso que algunos denominan la lucha de clases y que concluirá dando lugar al sistema de democracia de masas que hemos tenido ocasión de comentar anteriormente. Por último, queremos destacar la aparición de lo que podríamos llamar un teatro de mensaje, es decir, un teatro que trata de comunicar una postura determinada a partir de una actitud moral, de una opción moral determinada, a propósito de algún tema que se considera de actualidad, tomando partido. Y en los casos, digamos, menos afortunados, tratando de adoctrinar al público con respecto al tema tratado. En cuanto a la trama, es decir, la historia que se representa, hay que señalar la aparición de textos en los que se produce una ruptura de la trama lineal. Ya sabéis que eso es algo que hemos señalado también en relación con la novela
como aportaciones directamente relacionadas con la influencia de las vanguardias. Hay que decir que naturalmente, aunque señalemos esto como una característica distintiva del teatro del siglo XX, ni muchísimo menos quiere ello decir que todos los textos teatrales se caractericen del siglo XX se caractericen por la ruptura de la trama lineal, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero sí queremos señalar aquí que este fenómeno va a aparecer en el siglo XX y que nos encontramos con obras teatrales donde la trama lineal, el carácter lineal de la trama, mejor dicho, no se respeta. Insistimos una vez más que en muchas ocasiones lo que importa sobre todo es la puesta en escena, el espectáculo teatral mismo. Y en algunas ocasiones la trama es algo, por así decirlo, irrelevante. Se trata de una historia puesta al servicio de una representación con todo lo que ello conlleva, como comentaremos a continuación, desde el punto de vista técnico, de utilización del espacio, etcétera, etcétera. En cuanto al texto, sintetizaremos el tipo de lenguaje utilizado señalando que se utiliza una gran variedad de registros y estilos y que, por ejemplo, la idea de que para una tragedia sea necesario utilizar un estilo elevado, oculto, pues desaparece. Nos encontramos así también con textos trágicos donde el protagonista es un personaje perteneciente a las clases menos acomodadas de la sociedad y donde en el afán de realista de la representación no tendría mucho sentido utilizar un lenguaje elevado. Por lo tanto, hay que señalar también como una característica que también podríamos decir que tiene que ver con la trama, la aparición de un tipo de personaje trágico que no se corresponde con el personaje tradicional, normalmente personajes pertenecientes a las clases elevadas y que utilizaban un tipo de lenguaje en consonancia con su estatus social. Hay que señalar también, en cuanto al tipo de texto utilizado, la importancia que se le dan a las acotaciones escénicas. Ya sabéis que las acotaciones escénicas no son textos que se digan durante la representación, pero es cierto que en muchas ocasiones en la lectura de estos textos teatrales nos encontramos con que las acotaciones escénicas tienen una gran relevancia literaria, una gran calidad literaria como textos descriptivos e incluso como microrrelatos. Es el caso, por ejemplo, de las acotaciones del teatro de Valle-Inclán, por poner un ejemplo característico. Bien, estas acotaciones escénicas en muchas ocasiones acentuarán su valor connotativo porque se trata de transmitir al director de escena, al encargado de poner en escena a la representación, hacemos un inciso, personaje que cada vez va a tener más importancia en esto del teatro del siglo XX, el director de escena. Bien, pues se trata de comunicar al director de escena más que directrices exactas acerca de la disposición del escenario, por ejemplo, o de los actores. Se trata de transmitirles sensaciones que lo ayuden a interpretar el texto y a tomar sus decisiones en cuanto a la organización del escenario. Bien, nos referimos en último lugar a la puesta en escena que, como hemos señalado ya reiteradamente, va a tener una gran importancia en el teatro del siglo XX. El teatro se considera un espectáculo total, integra todas las artes. Pues pensad que desde el punto de vista plástico, elementos relacionados con lo que podríamos llamar pintura o cuando menos con elementos relacionados con la pintura, como puede ser la luminotecnia, el diseño de escenarios, donde estaría también implicada, por ejemplo, la escultura, donde estaría implicado el diseño, etcétera, etcétera, son muy importantes. Y luego, pues, creo que hemos señalado ya la luminotecnia o, por ejemplo, la música. La música también, ya sabéis que los musicales, por ejemplo, tienen una gran importancia dentro de la aceptación del público. Actualmente, en nuestra época. Muy importante a tener en cuenta el desarrollo tecnológico. Efectivamente, hoy en día, por ejemplo, los recursos digitales han supuesto una auténtica revolución a la hora del diseño de los escenarios. Y por último, quisiéramos señalar algo que se produce también en algunas obras teatrales del siglo XX,
y es la ruptura de los límites escénicos, es decir, es bastante habitual, o por lo menos no es inusual, que en el curso de la representación el resto del teatro, pues donde están las butacas, donde se acomodan los espectadores, sea utilizado también para la representación, de manera que irrumpan personajes en medio de los espectadores, por ejemplo, personajes que forman parte de la trama teatral. Bien, pues esto es todo en cuanto a las consideraciones que queríamos hacer desde un punto de vista genérico en cuanto a fenómenos que se dan relacionados con el teatro del siglo XX, aunque una vez más insistimos en que mucho de lo que hemos señalado aquí se verá, digamos, de manera plena en una fase más avanzada del siglo y no en este periodo que nos ocupa ahora, que es el de principios de siglo hasta 1939. Pasamos ahora a hablar de corrientes, autores y obras. Conviene distinguir en primer lugar un teatro comercial de un teatro innovador que se da en este periodo de tiempo del que nos vamos a ocupar ahora. Este teatro comercial se caracteriza por la aceptación del público y porque cuando aparece la crítica es una crítica amable, leve y predomina el humor y el sentimentalismo, es decir, la lágrima fácil, podríamos decir, el sentimiento fácil. El teatro innovador, por su parte, es un teatro que, aunque en muchas ocasiones abre camino, presenta algunas características que luego van a ser decisivas en cuanto a características distintivas del teatro del siglo XX, es un teatro que no tiene éxito comercial, no obtiene el favor del público y ello naturalmente supone una enorme dificultad para ser estrenado. No quiere ello decir que algunos de los autores que vamos a señalar dentro de este apartado de teatro innovador no consiguieran puntualmente con algunas de sus obras un relativo éxito de público, pero sí queremos decir con carácter general que el público español de la época no estaba, lo que se dice precisamente, abierto o interesado por innovaciones y experimentalismos, con lo cual el teatro español, en comparación con el teatro europeo de la época que podía ser presenciado en los escenarios de la época y que en su caso tampoco debe ser conflictivo, pero el teatro europeo de la época representa una mayor vitalidad en este sentido desde el punto de vista de la innovación, del cambio, de la transformación, con una mayor receptividad, si no total, pero por lo menos una mayor receptividad por parte del público. En todo caso, hay que señalar aquí dos autores que van a ser fundamentales dentro del teatro, de la historia del teatro del siglo XX español. Se trata de Ramón María del Valle Inclán y de García Lorca. Estos dos autores son el núcleo fundamental del que nos ocuparemos en esta visión, rápida visión del teatro español desde principios del siglo hasta 1939. Y nos vamos a ocupar del teatro comercial y el teatro innovador en tanto que contexto en el que se desarrolla la obra de estos dos importantísimos autores. Pasamos a hablar en primer lugar del teatro comercial. Dentro del teatro comercial se suele distinguir tres tendencias. Uno, la tendencia benaventiana, la tendencia o el tipo de teatro creado por su autor, Jacinto Benavente, que comentaremos a continuación, la comedia costumbrista y el teatro en verso. Bien, como hemos dicho, Jacinto Benavente, consigue una fórmula teatral que le asegura el éxito de público y al mismo tiempo guarda cierto equilibrio con un teatro de calidad. No hay que olvidar que Jacinto Benavente recibió el premio Nobel, aunque hoy en día sea un autor relativamente olvidado en los escenarios españoles. Su obra se caracteriza
por una crítica leve, por ser levemente crítica, porque la conflictividad que plantea el drama es poca, escasa, y porque los diálogos tratan sobre todo de ser ingeniosos. Bien, dentro de la obra de Jacinto Benavente destacamos Los intereses creados y La malquerida. Pasamos a hablar de la comedia costumbrista. ¿Qué es la comedia costumbrista? Pues la comedia costumbrista es sobre todo una comedia en la que se utiliza el lenguaje y el ambiente populares, o un lenguaje y un ambiente pretendidamente populares, porque en muchas ocasiones se va a tratar de un lenguaje y ambiente lleno de tópicos, más que resultado de un verdadero intento de análisis crítico de la situación de las clases populares. Bien, normalmente esta comedia costumbrista está asociada al humor, y cuando esto sucede, el humor y el lenguaje y ambientes populares, tenemos un género teatral denominado sainete. Es un género teatral menor, relativamente breve, en la que, como hemos dicho, se aunan el humor y los cuadros populares y la recreación de ambientes populares que en la mayoría de los casos incurren en el tópico. Principal representante, Carlos Arniches, y citamos una de sus obras, La señorita de Treveles. Otro autor importante en este apartado es Pedro Muñoz Seca. Este autor además es el creador de lo que se vino a llamar el astracán, la astracanada, que es un tipo de obra de teatro que persigue el humor a través de, podríamos decir, el chiste fácil, o en cualquier caso, el humor es su principal finalidad. Son comedias, sainetes fundamentalmente humorísticos. La obra quizás más conocida de Pedro Muñoz Seca es La venganza de Don Mendo. Tenemos aquí a los hermanos Álvarez Quintero, también muy conocidos por sus sainetes, sobre todo sainetes de ambientación andaluza. Eso sí, una Andalucía, insistimos, tópica y de alguna manera idealizada. Entre su obra destacamos La Malvaloca. Pasamos a hablar del teatro en verso. Lo hemos llamado aquí teatro en verso, aunque en muchos manuales aparece denominado como teatro poético. Tenedlo presente por si queréis utilizar esta denominación. Lo llamamos teatro en verso porque, como luego cuando hablamos de la obra de García Lorca hablamos también de teatro poético, se trata de establecer una diferencia entre lo que podríamos llamar una poesía con profundidad, con calado, y lo que sería un tipo de poesía, digamos, por así decirlo, con menos hondura, al menos menos hondura trágica. En cualquier caso, el teatro en verso ha envejecido muy mal y hoy en día prácticamente no lo vemos en ningún escenario de España. Como características generales, desde el punto de vista temático, predomina el tema histórico, más o menos idealizado. Y desde el punto de vista ideológico, también es dominante una actitud más bien conservadora. Insistimos que este teatro ha envejecido muy mal, pero la verdad es que en general todo este teatro comercial ha envejecido bastante mal. No tiene mucha aceptación actualmente por parte del público. Como autores destacados dentro de este teatro en verso, pues tenemos aquí a Eduardo Marquina y a Francisco Villaspesa. También cultivaron el teatro en verso los hermanos Machado, dos grandísimos poetas, ya sabéis, sobre todo Antonio, lo hemos estudiado, pero Manuel Machado, aunque no hemos tenido oportunidad de estudiarlo con detenimiento, hay que decir también que era un grandísimo poeta modernista. Bien, los hermanos Machado también llevaron al escenario algunas obras en verso. Señalamos aquí, por ejemplo, La Lola se va a los puertos. Pasamos a hablar del teatro innovador, ese teatro que no tuvo un éxito comercial y que tuvo una gran dificultad para ser estrenado. Dentro de la generación del 98, quienes más cultivaron el teatro, no habíamos puesto el nombre de los hermanos Machado. Decíamos que dentro del teatro innovador y más concretamente dentro de la generación del 98, quienes más cultivaron el teatro fueron Unamuno
y Azorín. Unamuno sigue planteando sus problemas de tipo existencial en sus obras teatrales y Azorín presenta unas obras que se caracterizan sobre todo por su estatismo y falta de dinamismo dramático. Dentro de la generación del 27, quizás el autor más destacado en el sentido de que obtuvo un relativo éxito comercial y la crítica lo considera como de los mejores dotados de su generación en cuanto al género dramático, es Alejandro Casona. Citamos una obra de Alejandro Casona, La Dama del Alba. Otros autores de la generación del 27 que cultivaron el teatro fueron Alberti y Max Aup. Alberti con su obra El Adefesio y Max Aup con su obra, por ejemplo, No. Y ya sí, ya pasamos a hablar del gran don Ramón María del Valle Inclán, que recordaréis que ya lo habíamos estudiado a la hora de hablar de la poesía modernista y a la hora de hablar de la novela. Y dijimos que era un novelista fundamental, ¿verdad? Con una personalidad acusada y con un enorme dominio estilístico. Bueno, pues aquí lo tenéis también como uno de los principales autores teatrales del siglo XX, el gran Valle Inclán. Dentro de la obra de Valle Inclán distinguimos 1, 2 y 3 etapas. A cada una de las etapas, para favorecer la memorización en relación con las características distintivas de una y otra, vamos digamos, a denominarlas, ¿no? Con nombres diferenciados. La primera etapa sería una etapa que se caracteriza por la influencia del modernismo desde el punto de vista teatral y desde el punto de vista de la innovación. Es, digamos, la menos interesante, o cuando menos la que, volvemos a utilizar otra vez la misma expresión, la que ha envejecido peor, la que actualmente tiene menos favor por parte de los directores de escena, de los empresarios teatrales y del público. Su segunda etapa, que vamos a denominar, como él mismo hizo, con el término ciclo mítico, y la tercera etapa, que se caracteriza sobre todo por el esperpento. Recordaréis que el término esperpento ya lo utilizamos también al referirnos a sus novelas. Ahora vamos a volver sobre ello. Bueno, decíamos que la primera etapa, la etapa modernista, es la etapa que presenta quizás menos interés desde una perspectiva actual. La segunda etapa, la del ciclo mítico, ¿por qué recibe este nombre? Bueno, recibe este nombre en primer lugar ciclo porque son varias obras, claro está, y mítico en el sentido de que las historias, las tramas que aquí se desarrollan tienen esa vocación que tenían los antiguos mitos, que trascienden la historia, trascienden el puro realismo para convertirse en modelos atemporales de la conducta humana. Este ciclo mítico se desarrolla en Galicia, una Galicia mítica, podríamos decir, un espacio mítico, que no es exactamente la Galicia real, la Galicia histórica, sino una Galicia en la que se trata de presentar los valores esenciales, digamos, distintivos de ese pueblo, pero también con una vocación trascendente, sin quedarse únicamente en el regionalismo, sino tratar de derivar de ahí modelos que tengan una validez humana con un carácter general. Bien, pues decíamos que este ciclo mítico se desarrolla en una Galicia mítica de tipo rural. Los personajes son personajes dominados por los instintos y pasiones violentas y primitivas. Son obras donde en muchas ocasiones aparece una descarnada crueldad. Se utiliza una técnica sobre la que vamos a volver, una técnica interesante, que es la técnica de animalización de los personajes. Animalización en el sentido, efectivamente, de que se tratan de personajes dominados por estos instintos y pasiones violentas y primitivas, y no tanto por lo que se consideran esas características humanas distintivas, la utilización del raciocinio y de la inteligencia y del sentido común. En estas obras está también muy presente la crítica religiosa. Dentro de la serie, dentro del ciclo, destacamos Romance de Lobos.
Hay una obra, una gran obra de teatro, Divinas Palabras, que reúne todas estas características que hemos señalado aquí y que puede ser, por eso, considerada como formando parte del ciclo mítico, pero la verdad es que desde el punto de vista de la época y por algunas de las técnicas que desarrolla, está ya emparentada con la tercera etapa, por eso la hemos situado entre una y otra. Además, en Divinas Palabras aparece esta técnica de la animalización que va a estar muy desarrollada con el esperpento. Recordaréis que cuando hablamos del esperpento en las novelas decíamos que se trataba de una técnica que consistía fundamentalmente en la caricaturización de los personajes y en la deformación grotesca de la realidad. La deformación grotesca de la realidad es una deformación que en principio podríamos calificar de humorística, de burlesca, pero es un tipo de humor y un tipo de burla que en ocasiones es un humor negro, una burla muy oscura y muy ácida, muy crítica, y que llega a ser también una deformación y burla crueles. Así que es un humor, pero un humor que no invita precisamente a a la carcajada, sino que es un humor ciertamente inquietante. Bien, esta tercera etapa se va a caracterizar también por una gran libertad en el tratamiento del teatro. Recordar lo que hemos comentado a propósito de características del teatro del siglo XX y por la riqueza técnica de los recursos teatrales que utiliza Valle Inclán. Dentro de esta tercera etapa de esperpento tenemos una serie de obras breves, farsas, vamos a utilizar en más de una ocasión ese término farsa. Las farsas son justamente obras de tipo burlesco, de tipo caricaturesco y de una duración breve, que reúnen todas las características, en el caso que vamos a comentar a continuación, reúnen todas las características que hemos enumerado a propósito del esperpento. Bien, pues hay una serie de obras que el autor reúne bajo la denominación de Martes de Carnaval. Recordad, Martes de Carnaval no se trata de una única obra, sino de una serie de farsas donde el autor desarrolla de manera muy libre la técnica del esperpento. Y, como no, citar Luces de Bohemia, que muchos consideran una de las obras más importantes, alguno diría la obra más importante, pero bueno, eso siempre es muy aventurado, ¿verdad? Decirlo, por eso le hemos puesto dos asteriscos, una obra fundamental dentro de la historia del teatro contemporáneo español del siglo XX. Luces de Bohemia. Nos despedimos de Valle Inclán y pasamos a hablar de Federico García Lorca. Federico García Lorca, su característica quizás más destacada es el carácter poético de su obra. El carácter poético de su obra no quiere decir únicamente que utilizara el verso, que sí que lo utilizó. Utilizó el verso en muchas de sus obras, aunque en la obra de Madurez el verso va dejando paso cada vez más a un tipo de prosa que, digamos, en las obras más radicales, como es el caso de esa obra que en un momento determinado se llamó El Público. En el caso de sus obras más radicales va a utilizar la prosa, pero un tipo de prosa que enlaza con la poesía en cuanto a su lirismo, su acentuado lirismo y la utilización de figuras retóricas. Por eso hemos utilizado el teatro poético para el teatro de García Lorca, aunque decíamos que se utilizaba también para eso que hemos denominado nosotros teatro en verso, dentro del apartado de teatro comercial, porque la calidad de la poesía de Lorca invita a hacer esta diferenciación entre el teatro de verso, el teatro en verso de los autores del teatro comercial y el teatro poético de este autor. Bien, hemos señalado también el deseo de lo imposible y la frustración como una característica de las obras de Lorca. También el destino trágico cuando utilizamos este término nos referimos a un destino abocado a la desgracia, en el que el ser humano se enfrenta con el destino, pero en este enfrentamiento acaba siendo derrotado dolorosamente.
En este tratamiento de lo imposible, del deseo de lo imposible, de la frustración y del final trágico, la mujer va a tener, como vamos a recordar más adelante, la mujer va a tener un protagonismo fundamental. Y por último, señalar la variedad de géneros que va a trabajar Lorca, desde la farsa, que ya hemos comentado, hasta el teatro de Guiñol, con, eh, con muñecos de Guiñol, hasta el drama surrealista, un drama que desafía a toda concepción eh, teatral clásica en cuanto a la trama o en cuanto al tipo de lenguaje, y al mismo tiempo pues un drama rural donde se utiliza un lenguaje, podríamos decir, más coloquial, desde luego más comprensible desde el punto de vista lógico, incluso la tragedia. Dentro del teatro de García Lorca distinguimos también tres etapas que, como en el caso de Valle Inclán, hemos, digamos, denominado con un nombre concreto para facilitar también su memorización y tratando de sintetizar lo que son las características fundamentales de una y otra etapa. La primera etapa la denominamos con el término primeras obras. En esta primera etapa ya comentaremos sus características fundamentales. La segunda etapa es la que el mismo poeta denominó comedias imposibles, y la tercera etapa la hemos denominado etapa de plenitud y éxito. Bien, decíamos en cuanto a las primeras obras, pues que en ellas Federico García Lorca realiza obras de guiñol y de farsa, pero que son conocidos únicamente por sus íntimos, como es el caso de La zapatera prodigiosa. Y también va a trabajar el drama en verso. En ese sentido, pues estaría relacionado, ¿verdad?, con el teatro en verso que hemos señalado anteriormente como un teatro comercial. Aquí en drama en verso, dentro del drama en verso, conoce su primer éxito con la obra Mariana Pineda. La segunda etapa, esa de las comedias imposibles, es un teatro de vanguardia, muy influido por el surrealismo, es decir, ya sabéis, ese movimiento de vanguardia que incidía en el carácter irracional del discurso, la dificultad de comprensión lógica del discurso y que trata también de adentrarse en el mundo de los sueños, presentando desde ese punto de vista una realidad trascendida, una realidad transformada. Estas comedias imposibles obviamente tenían una enorme dificultad para ser puestas en escena y solamente años posteriores a la desaparición de Lorca consiguieron ser llevadas al escenario. Dentro de esta serie de comedias imposibles destacan Así que pasen 5 años. Y la tercera etapa sería la etapa de plenitud y de éxito, donde Lorca conoce efectivamente el éxito de público con obras de una gran calidad, como ha sido reconocida también por la pública, por la crítica, y al mismo tiempo, insistimos, un éxito notable de público, no solamente en España, sino también en Latinoamérica. Esta etapa de plenitud y éxito se corresponde con la llamada trilogía rural. En esta trilogía rural se observa de manera destacada el protagonismo de la mujer que anteriormente habríamos señalado. La mujer como símbolo precisamente de esa búsqueda de lo imposible y de la frustración de los deseos y finalmente de un destino trágico, motivado casi siempre por el peso de una sociedad conservadora y represiva. Dentro de esta obra, de la tercera etapa, vamos a destacar Bodas de sangre, Yerma y La casa de Bernarda Alba, que fue estrenada póstumamente. Bien, y con esto ponemos fin no solo
al teatro desde principios de siglo hasta finales de 1939, sino a este recorrido por la literatura española del periodo.